Bien, es la semana del CATSEX y vamos al CATSEX. Es un instrumento, es una herramienta que está al servicio de los psicólogos y como ustedes han podido comprobar por la clase del día lunes, es decir, donde ustedes han entrado a ver qué es esto del CATSEX, cómo se lo corrige, cómo se lo aplica, cuándo se lo aplica. Vamos a empezar por el principio. CATSEX, una herramienta para poder observar con mayor detenimiento y análisis de parte de los psicólogos situaciones de transgresiones sexuales en niños. Ustedes tienen con esto dos herramientas que les he proporcionado. Uno, el HTP con el fin de el HTP en Proyectivas 1, que tiene el fin de detectar, diagnosticar cualquier daño severo a la integridad sexual del niño, a la integridad psíquica del niño, que muchas veces es dañada por las transgresiones sexuales. Ahora, en un segundo momento, tenemos el gran problema de los test proyectivos verbales, pero dentro de los test proyectivos verbales que están al servicio nuestro en la psicología, tenemos toda una serie de CAT. Tenemos el CAT-H, CAT-A, tenemos el CAT-SEX y tenemos el CAT-S. Todos respondiendo a determinadas necesidades que nuestro medio manifiesta. Y dentro de lo que se llama nuestro medio Cochabamba, Bolivia, estamos presenciando y estamos siendo testigos pasivos de una enormidad de casos en los que los niños son las víctimas y sobre todo son víctimas en el orden de transgresión sexual. Por lo tanto, aquí va nuestra batería de test y dentro de nuestra batería de test está el CAT-SEX tan importante para nuestros tiempos y para el manejo de cada uno de ustedes. Voy a compartir pantalla, chicos, y vamos a ver las fotos de ay, perdón. Vamos a ver las fotos de el CAT-SEX. Me he salido de... Perdón, un minuto. Acá tenemos una de las fotos del CAT-SEX. Ustedes han podido ver de que el CAT-SEX trata de hacer hablar al niño sobre las experiencias de acoso, de abuso e incluso de violación sexual. De más está decirles la necesidad que tenemos de emplear un
una herramienta de esta naturaleza en nuestro medio. El acoso es bastante sintomático. El acoso es un problema que puede estar presente en jóvenes, en niños y en púberes y en adolescentes. Y se trata de ese sentimiento de ser espiado, ser acosado por algún adulto. En este caso, acá tenemos una lámina en la que el adulto se encuentra escondido detrás de un árbol y acá tenemos una escena en la que están los sujetos vulnerables. Algunos están interactuando, otros están solos. No tan aislado, pero esta persona sí aislada. Ahora, de esta escena, ¿con cuál se identifica el niño, el adolescente, el Dicen, Adelante. dicen, buen día, perdón por cortarla. No sé si soy la única, pero creo que no está compartiendo la lámina como tal, dicen. A ver, Sí, licenciada, no se está viendo la lámina. y acá dice que estoy compartiendo. A ver, voy a dejar de compartir y voy a poner de nuevo. Ahí, Ahora sí, Ahora dicen. sí, Liz. Y ahora sí se ve, licenciada. ya. O sea, pasa eso muchas veces en Zoom, que acá estaba compartiendo, pero parecería de que ustedes no estaban viendo. Por eso, gracias por advertirme y ahí está, la lámina que yo les decía. Hay una interacción acá entre estas personas. Acá tenemos al acechador, al adulto acechador, que está mirando a sus víctimas. Ahora, ¿cuál de ellas es la víctima? ¿Con quién se identifica la persona a quien estamos testando? ¿Qué pasa con este sujeto que no está interactuando con los demás, está un poco aislado, se identifica con o se identifica con esta persona que puede ser chica o chico, pero que esté en una actitud de aislamiento e incluso de meditación sobre algún suceso, alguna experiencia negativa o positiva que le haya podido suceder. Por lo tanto, es una lámina en la que vamos a ver sobre todo qué siente esta persona, a la persona a la que estamos testando, qué siente esta persona sobre esta escena de niños y eh, cómo se siente frente a esta persona que perfectamente puede ser papá, mamá, algunos con actitudes muy superióricas, muy ordenadoras, muy controladoras, como puede ser una persona familiar suyo. Generalmente los acosadores, los abusadores, los violadores son generalmente del entorno familiar o del entorno social. Son muy cercanos eh, a la familia. Como ustedes podrán ver, esta foto o que es esta lámina, nos permite que el puber, el adolescente, el niño, proyecte múltiples situaciones, desde las situaciones de vigilancia, control,
que puede estar perfectamente presente en esta lámina, hasta situaciones de acoso. Ahí. Vamos a la siguiente lámina. Perdón. Algo pasa con mis láminas acá. Están... Bien, vamos a ver, esta es... Guay, se me fue a otra parte. Perdón, un minutito que... Bueno, acá están viendo. Estábamos viendo hace un segundo, Listen, pero ha vuelto a la carpeta de los archivos de proyectivas. Bien, voy a tener que usar acá las láminas en vez de las virtuales, las láminas que corresponden a... Resulta, chicos, que dentro de lo que son las láminas del CAT-set, tenemos esta primera lámina, que es la lámina, es una lámina en la que ustedes pueden observar la presencia de una figura adulta frente a lo que es la intimidad del niño. La intimidad del niño que se representa con un niño que está recién saliendo de, parece de ser del baño, y bueno, hay una persona que está mirando, en ese acto de intimidad, digamos, donde el chico se ve desnudo, hay una persona que lo está observando. Como ustedes pueden ver, acá podríamos nosotros interpretar múltiples situaciones. Primero, el chico se está mirando o la chica se está mirando su cuerpo, el descubrimiento de su cuerpo frente al espejo. Pero frente a ese acto que dentro de nuestra evolución sexual es normal, tenemos ahí a un adulto que está en situación de, un tanto las situaciones de control, un tanto las situaciones de, puede ser morbosidad, pues parecería que está espiando a el niño.
O sea, ¿qué siente el niño frente a su cuerpo? Pero ¿qué siente el niño frente a la persona adulta que está mirando su cuerpo? La proyección puede ser vasta, puesto de que si esto pertenece a la vivencia del niño frente a lo que es la relación con algún adulto, que por lo general, chicos, los violadores, los abusadores, son los mismos papás, son los mismos abuelos, son los mismos primos, son los mismos tíos, son generalmente personas que están en el entorno del niño. Esta es la primera lámina que tenemos, la lámina 1. La lámina 2 es una lámina en la que nosotros vamos a ver otra situación muy conmovedora y muy explícita. Es una situación en la que vemos ahí el poder del adulto frente a la debilidad del niño, el poder del más fuerte frente al más débil, el poder de la autoridad, si ustedes quieren, frente al débil. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos también muchos juguetes esparcidos alrededor. Estos juguetes son acá, por ejemplo, una muñeca. Aquí hay determinado tipo de cubos. Acá hay un auto. Y hay una actitud bastante sospechosa de parte del adulto hacia el niño. O sea, ¿qué está haciendo el adulto? ¿A dónde está induciendo el adulto en relación a la conducta del niño? Yo les decía en otros grupos, cuando además les muestro las láminas, les decía, es una lámina por demás elocuente, pero también es una lámina que puede ir desde la asociación más dura a nivel sexual hasta la asociación o sea, más complaciente y menos conflictiva o problemática de parte del niño o de la niña. De todas formas, es una lámina en la que podemos ver claramente asociaciones en torno a cualquier tipo de abuso sexual. Otra de las láminas que contiene el CATSEX es esta. En esta lámina también vemos, generalmente los adultos se basan en determinados tipos de artículos de seducción para deslumbrar al niño. Muchas veces hemos tenido casos en los que los adultos los seducen a los niños a través de juguetes o animalitos pequeños que hacen que el niño se fascine, se seduzca, se enamore de el ofrecimiento de adultos mayores. Por lo tanto, ¿cuántas veces tenemos situaciones en las que ha habido rapto de niños, ha habido abuso de niños, utilizando determinado tipo de objetos que atraen la atención al niño? En este caso, son animalitos pequeños que hace que ahí tenemos un adulto que hace que muestre al niño, y esta lámina nos habla de la posibilidad que tuviéramos cuando tenemos que testar a un niño,
la posibilidad que el niño manifestaría en torno a sus asociaciones, de tener cierta vulnerabilidad frente a estos objetos seductores del adulto. Ahora, muchas veces los objetos seductores del adulto no siempre son animalitos, son a veces juegos, juguetes, o son a veces determinado tipo de elementos que el adulto sabe que el niño tiene como vacíos. Por ejemplo, incluso acá en nuestro medio se ha dado con comida. Te voy a dar comida, te voy a dar pasteles, te voy a dar chocolates, te voy a dar hamburguesas, con tal de que vengas conmigo. Entonces, en esta lámina vamos a poder ver la vulnerabilidad que presenta el niño para dejarse cautivar con este tipo de elementos o no. La otra lámina es una lámina en la que vemos que ahí está un niño durmiendo, un niño o una niña durmiendo, y a este lado tenemos el adulto acosador. O sea, siempre les he repetido que el dormitorio es la parte más íntima de una persona. Por lo tanto, nosotros vemos que en esta lámina hay una persona que está en su propia, hay un niño que está en su propia intimidad, pero que es alterada esta intimidad por un adulto. ¿Qué quiere el adulto? ¿Qué intenciones tiene el adulto? ¿Qué deseos tiene el adulto? ¿Cómo percibe el niño a este adulto? Yo he tenido personas, pacientes, en los que una niña, por ejemplo, el adulto era el padrastro y el padrastro le decía a la mamá, yo la voy a hacer dormir. Y mientras hacía dormir a su hijastra, abusaba de ella. Por lo tanto, y ella nunca dijo nada porque el padrastro además la colocaba en una situación, o es porque me quiere, o es porque me protege, pero si me protege, ¿por qué hace esto? Es decir, la colocaba en una situación de mucha contradicción, de mucha problemática. Esta lámina dio pie a que como psicóloga descubriera cómo el padrastro se asumía recursos como para tener cierto tipo de acceso con la niña. Obviamente la mamá jamás pensó ni nunca se imaginó que el padrastro podría estar abusando de esa forma de la niña. Ahora tenemos otra lámina, la quinta lámina, y la quinta lámina es también la lámina en la que vemos a un menor en situación de vulnerabilidad, otra vuelta en situación de debilidad, en situación incluso de depresión, en un cuarto totalmente vacío donde atisba un adulto. ¿Quién es el adulto? Ahora, ¿qué siente el niño? ¿Cómo se siente el niño? ¿Qué piensa el niño? Esta es muy buena lámina para poder
resolver todas esas preguntas. Y por último está la lámina que al principio les mostraba, que es la última lámina, en la que les decía, detrás del árbol está el acosador, el adulto, y no sabemos qué pasa con esta escena. O sea, ¿cuál de ellos es la víctima? ¿Es esta chica que se aísla o este chico que se aísla? Porque, como ustedes podrán ver, o sea, el sexo es bastante poco definido como para poder proyectar, sobre todo de aquellos personajes principales, ¿no? Es esta chica que se aísla o este chico que está de alguna forma también aislado, pero más visible, que está también jugando en el grupo. Ahora, ¿qué pasa con este adulto? ¿Qué pasa? O sea, ¿con cuál de ellos se identifica el niño? ¿Qué pasa con estas personas? Puesto que estas personas pueden también representar a los hermanos y por lo tanto podemos tener un acercamiento sobre relaciones fraternas frente a este tipo de posibles transgresiones que pudieran existir en la vida de un niño. Chicos, este es el CAT-SEX y el CAT-SEX tiene además múltiples características. Como espero que ya ustedes hayan leído, tenemos también en el CAT-SEX determinado tipo de experiencias en tanto la evaluación. La experiencia en tanto la evaluación no es muy distinta a la experiencia que ya hemos pasado. Primero hacemos el nivel descriptivo versus el nivel interpretativo, luego nos vamos al protocolo y el protocolo es un tanto más elaborado que el protocolo que presenta el CAT-H o el CAT-A. Y precisamente se lo elabora en relación al objetivo del test. El objetivo del test, no se olviden de que es el descubrir sentimientos, situaciones que puedan estar relacionadas con una transgresión sexual. Dicho esto, pues yo creo de que doy paso a las preguntas que ustedes podrían tener. Por lo tanto, de lo que ustedes han visto, de lo que ustedes han indagado el día lunes, quisiera de que ustedes puedan plantear las preguntas y podamos hablar sobre ello. Buenos días, Leisen. Mónica, adelante. Bueno, espero que no se corte, esté un poco mal mi señal. He estado viendo, digamos, la clase de la auxiliar, también he visto videos del semestre pasado sobre este test, ¿no? Se menciona, ¿no? Esto de que para tomar el test es preferible hacerlo tipo juego, creo que se mencionaba, ¿no? Para que no sea muy impactante, Directo. tal vez, para el niño. Directo para el niño, sí. Más o menos, ¿cómo funcionaría eso? El otro día les decía, Mónica, que todos los test infantiles tenemos que, es muy distinto a tomar un test para niños que tomar un test para adultos. En los test para niños lo que hacemos es
jugar con el niño. O sea, jamás agarramos y decimos, bueno, le voy a tomar unas láminas. No, te cuento que te voy a mostrar unas figuritas, y tú vas a tener que, yo por lo menos les digo, descubrir el juego que hay detrás de la figurita o el cuento que hay detrás de la figurita. Tú tienes que ver la figurita y pensar y tienes que descubrir el cuento y tienes que agarrar y decirme qué es lo que antes ha pasado, qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar después. Mira mi figurita, mira qué bonita que es. O sea, lo hacemos totalmente ameno y obviamente tampoco, o sea, si bien no cortamos la inspiración del niño cuando él está contando, intervenimos para resolver algunas incongruencias, algunas contradicciones o algunas, algún discurso que no está muy claro, ¿no? O sea, y el papá se enojó. ¡Ay! ¿Y de qué se enojó? ¿Y por qué se enojó? ¿Y por qué este papá está enojado? Ay, porque hace esto, hace lo otro, hace lo demás allá. Un niño nunca va a proyectar algo que no ha vivido, una situación que no la ha vivido. Múltiples veces hemos tenido experiencias en las que los psicólogos tenemos que determinar realmente si hubo un abuso, si hubo un acecho o simplemente eh, eh, como muchos adultos dicen, es imaginación del niño. Muchos adultos que han sido acosadores, acechadores o violadores, dicen es algo que se está inventando y sus padres lo han inducido a inventarse. O sea, la mayor parte de los niños transgredidos, el transgresor tiene este tipo de discurso. Por lo tanto, nosotros aplicamos estos test jugando para realmente poner palabras a lo que le ha pasado al niño. Nosotros evaluamos en función de lo que el niño habla, de lo que el niño dice. Ejemplo, tuve una vez una niña que me la mandó el juez para estudiar si realmente la niña había sido violada por el tío, hermano de la mamá, un tío de 21 años, 20 años, hermano de la mamá, pues el tío alegaba de que nunca había tocado a la niña y nunca había actuado deshonestamente con la niña. Que la hermana lo estaba acusando sin razón. La niña tenía 5 años, yo acepto el reto, el desafío, y resulta de que en uno de los test, específicamente en este, la niña me dice, en una de las láminas, la niña me dice, mi tío me ensucia con moco. ¿Cómo la niña sabía que el líquido seminal es como moco? Y le digo, ¿y cómo te ensucia con moco? Y ella me dice, bueno, le sale un moco del pito. Si la niña no hubiera vivido esa situación, ¿ustedes creen que el papá, la mamá pueden inculcar una experiencia así de esta naturaleza y tan clara a una niña de 5 años? Por lo tanto, nuestras láminas, chicos, se convierten en láminas intermediarias que posibilitan que el niño
emita un discurso, realice una asociación. Y la asociación que realiza, chicos, siempre va a estar ligada, es subjetiva, siempre va a estar relacionada con su vivencia. Te contesté, Mónica, Alejandra. Sí, le dicen, sí. Tenía otra duda. Esto un poco más respecto tal vez al trabajo que tenemos que hacer esto de los mecanismos de defensa, ¿no? Tenemos que poner dos ejemplos. Estos dos ejemplos tienen que ir como la respuesta que el niño podría dar ante el CATSEX. Sí, o sea, yo quiero que ustedes admitamos algo. Clases virtuales han tenido sus ventajas y sus desventajas. La gran ventaja que tiene la clase virtual, pienso yo, es de que pueden ustedes acomodar sus horarios. La gran ventaja es de que pueden ustedes tener un tanto más de libertad, pero mayor responsabilidad, porque ustedes ven de que el acento del aprendizaje depende de ustedes, totalmente. En este sentido, hay en Proyectivas 2 una carencia, una falencia bien objetiva. Cada test que aprendemos en determinada época de clases presenciales, ustedes tenían que evaluar hasta 5 casos por cada test. Y evaluaban bien, pero había la facilidad de que estábamos ahí presentes, tanto la auxiliar como mi persona, y que cualquier obstáculo era respondido inmediatamente. Y por lo tanto los obstáculos de ustedes como alumnos se superaban solventemente. En cambio ahora, chicos, los obstáculos, primero ustedes callan cada vez que yo digo, a ver, preguntas, silencio al otro lado. Solamente intervienen aquellas personas que o han leído o realmente tienen una pregunta, porque yo creo, la verdad, es que gran parte de ustedes no ve, no lee, sino es hasta lo último, cuando tienen que ya entregar el trabajo. Entonces, chicos, la gran carencia es la falta de práctica, porque están evaluando un caso por test y en el caso del CATSEX, obviamente nadie permite. He pedido permiso, puedo utilizar cambiando nombres, cambiando fechas, cambiando todo. No. ¿Por qué? Porque son incluso casos de juzgado, ¿no? Casos que están sobre los juzgados. Por lo tanto, lo único que se nos ocurrió fue pedir de que ustedes se imaginen determinado tipo de respuestas a las láminas y a los estimulantes que nosotros damos para que ustedes demuestren al auxiliar de que entendieron de qué se trataba el mecanismo, entendieron cómo, o sea, qué tipo de respuesta podríamos esperar en cada uno de los mecanismos. Por lo tanto, tienen que inventarse, si no lo sacan de su propia experiencia, pueden sacarlo del medio
cuando vean a algún niño con algún tipo de interacción con él, o pueden sacarlo, chicos, de su imaginación simplemente. En realidad, lo que yo quiero es que hayan entendido la función del mecanismo, el cómo funciona el mecanismo. ¿Te contesté, Mónica? En ese sentido, digamos, como está ¿no? en el protocolo de, bueno, de cómo ver las respuestas cuando hay ciertas cosas que reflejan un peligro de que sí ha habido un cierto abuso. Digamos, los ejemplos que tenemos que poner pueden ser entre las respuestas normales, digamos, que de posibles niños que no hayan pasado por dicho abuso, o tendrían que ser de si hubiera sucedido el abuso. No, puede ser de respuestas de niños que no han pasado por el abuso. O sea, un tema de tesis, porque hace un ratito hablaba con los de genética y les decía, ¿por qué todos piensan, ay, voy a entrar al internado? Chicos, ¿quieren recibirse rápido? Pues vean un fenómeno, descríbanlo, estudienlo de todos lados con un determinado lente y listo. En 3 meses no más, está su tesis. Y por ejemplo, hacer una tesis, Mónica, en la que tú comparas el CAT-SEX de niños, aplicado en niños que no han tenido una experiencia traumática de transgresión sexual, y en niños del SLIM, de todas estas organizaciones que velan por los niños, niños que han sido sí y han sido objeto de transgresión sexual. Entonces ustedes ven la diferencia de las respuestas en niños que no han tenido y en niños que sí han tenido. Y esa diferencia va a marcar la investigación que ustedes hagan en este sentido sobre la aplicación del CAT-SEX en nuestro medio. ¿Y cuánta fiabilidad tuviéramos al aplicarlo, especialmente con los niños víctimas de este tipo de violencia? Entonces, Mónica, lo que a mí me interesa es que hayan entendido el cómo funciona ese mecanismo, que ustedes hayan entendido el funcionamiento del mecanismo. Por eso es de que pueden apelar a respuestas que pueden ser de niños no violados, que pueden ser de niños, respuestas características de niños comunes, pero que me hablan de que ustedes han entendido el mecanismo en que se trata. ¿Te contesté, Mónica? Dicen, ya entiendo mejor, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos, ante el mecanismo de defensa de la negación, digamos, podría poner como ejemplo, no se me ocurre nada ante esta lámina, o sea, una respuesta en la que está negando, ¿no? La lámina, o digamos, una lámina que no tenga nada que ver y diga, yo veo aquí un cachorrito que tiene su familia y se está divirtiendo, digamos, ¿no? Sí, pero No. hay una cosa, ¿no? En negación, cuidado, no, acá no veo nada o no quiero decir nada, eso es shock. Más que negación es shock, ¿no? Pero sí puedes agarrar y, por ejemplo, mostrar una lámina en la que, qué sé yo, en la que acá los cachorritos, por ejemplo, no los ve, ¿no? Sino solamente ve la persona adulta y el niño o la niña, ¿no? O sea, o negación puede ser perfectamente también
algo que el niño, por ejemplo, con demasiado énfasis agarra y dice, no, ahí está el papito, la mamita está más atrás, es decir, niega la situación de peligro y transforma a los adultos en personas amigables. Pero ahí también, por más de que niegue la situación de peligro porque él no la ha vivido, ahí también vemos el deseo, el vacío o por último, la necesidad del niño de poner a esos adultos como mamá y como papá. Por lo tanto, cuidado, Mónica, con que en negación, más que negación al no querer dar respuesta a una lámina, es shock. Y el shock deviene porque algo se ha movilizado y ha paralizado a la persona. Al paralizar a la persona, no puede emitir ningún cuento, ni bueno ni malo. ¿Está bien? Ya. Sí, sí, ahora lo entiendo mejor. Ya dice, sí, digamos, como la lámina que puso ahorita de ejemplo, sería como que diga que la niña está pasando por la calle y se encontró con su mamá, digamos, entonces está ignorando todo Exacto, el señor, los cachorritos, todo lo está ignorando. Ah, ya. exacto. Ya. O Está sea, bien, que no vea a los cachorritos, solo vea a papá y mamá, por ejemplo. Laura, adelante. Dicen, yo también tenía justamente una pregunta respecto a la tarea y va en relación a un mecanismo que no se explica mucho y bueno, no sé si lo podríamos abordar o si también dicen es posible que nosotros busquemos en otras fuentes, ¿no? Acerca de algunos mecanismos. Totalmente, totalmente. Porque, por ejemplo, dicen el clivaje, si no me equivoco era. Sí, exactamente, el clivaje no se entiende muy bien, o bueno, yo no lo llegué a comprender. Entonces, eso dicen, ¿no? Preguntarles si podemos tomar otras fuentes también, porque ahí lo explican muy poco. O sea, con toda seguridad. O sea, por ejemplo, muchas veces nos sucede que nosotros tenemos la costumbre de, por ejemplo, más venida de la Argentina que de otra parte, la costumbre de hablar sobre algunos mecanismos con otro nombre. No es de que nosotros nos estemos inventando más otro tipo de eh, mecanismo, sino que el clivaje tiene una connotación, por ejemplo, este test tiene mucha connotación de México, o sea, porque las autoras, la doctora Luis García López es mexicana y por lo tanto muchas veces emplea los modismos más mexicanos que los modismos que tenemos más en Sudamérica. Entonces, cuando tú veas un mecanismo raro, yo te remitiría por qué no hablamos de, ni siquiera es muy grande la indagación que tú puedes hacer sobre ese test. Simplemente agarras tu celular y ahí tú agarras y indagas. Nosotros en el clivaje, cuando hablamos, o sea, cuando hablamos, acá no hablamos del clivaje, o sea, no lo tomamos en cuenta porque es un término muy mexicano y se trata de situaciones en las que el niño
no está como enclavado, está como clavado en una temática especial, que es la repetición. La repetición de una temática o de una situación que hace de que el niño tenga como una atención concentrada sobre ese tema. Y por lo tanto, en las distintas láminas hay como un tipo de repetición del tema. Y entonces ahí es como si el niño estuviera enclavado con esa temática. Te contesté, Laura. Sí, Lisen. Sí, Lisen, sí, gracias. Nicolás. Listen, buenos días, buenas tardes. Quería preguntarle sobre, no, si usted en su experiencia nunca ha tenido un caso en el que la víctima haya intentado quizá evadir las respuestas o omitir los actos violentos y agresivos de las respuestas. ¿Cómo podemos darnos cuenta si al parecer el niño o la niña encubre, ¿no?, al agresor en un test así, o no es posible, o no se da tanto? Por eso es de que hace un ratito yo les decía, Nicolás, de que las láminas se convierten en intermediarias nuestras. Al ser intermediarias y al no ser una cosa directa, entonces ellos, los niños generalmente pueden identificarse y pueden hablar, o sea, emitir un discurso un tanto más libre porque no están hablando del tío, no están hablando del padre, no están hablando del abuelo, sino están hablando de una persona que está ahí están hablando de una persona X que está representada en nuestra lámina. Entonces eso le facilita mucho al niño a hablar o a la niña hablar y expresarse con un tanto más de libertad. O sea, nuestros instrumentos tienen que tener el cariz de juego. Y por lo tanto, como nosotros estamos jugando, el niño no está consciente, estamos hablando de poblaciones infantiles, por lo tanto son poblaciones o sea, son niños, son poblaciones en las que no, muchos de ellos no tienen la malicia, no están pensando en que si yo agarro y digo acá mi tío, mi primo, mi abuelo, lo puedo inculpar. No están pensando en eso. Por eso es de que es primordial aplicar este test a través del juego, hacerlo divertidísimo, hacerlo muy motivador. Y como se trata de una tercera persona y no se trata de el pariente que la violó o el pariente que lo violó, entonces pueden hablar con mucha más soltura. Que si, la pregunta es que si he tenido personas, no, porque cuando vienen chicos, o sea, cuando vienen niños a mi consultorio, chicos, me agoto. ¿Por qué? Porque tengo que vestirme de niño, tengo que vestirme de payaso, tengo que vestirme de la persona más atrayente para poder lograr una interrelación en la que el niño se sienta cómodo, el niño o la niña se sientan cómodos. Y esa interrelación me va a permitir aplicar estas técnicas con mayor soltura. Mientras no hay una interrelación, un feedback, una empatía positiva, una relación empática positiva del niño conmigo y también yo con el niño,
pues no tomo pruebas. Primero juego con el niño con mi hora de juego diagnóstica o terapéutica, juego con el niño para ganarme su atención, para ganarme su aprecio. Y les encanta venir. Siempre, después a mí lo que me cuesta es, ya no tienes que venir más. Oh, dice, ¿cómo no tengo? No, yo quiero seguir viniendo. ¿Por qué? Porque he tratado de que esos 45 minutos sean realmente divertidísimos para él. Yo termino en la lona, pero divertidísimos para él. Si la pregunta es si he tenido esta clase de personas que se han rehusado o que no he tenido. Incluso en personas muy inhibidas, yo soy de la idea, chicos, de que nuestras técnicas pueden ser tomadas a cualquier persona, depende mucho de nosotros. Depende mucho, o sea, yo soy de la idea de que una persona que ha sido rechazado, o sea, un paciente que rechaza una lámina, relatar un test, relatar una lámina, tomarle un test, no quiero, es porque el psicólogo ha sido incapaz. El psicólogo ha sido muy mal psicólogo. Ustedes vean cómo nosotros con Dunia, o con el caso Dunia, tanto la auxiliar como mi persona, deliberamos el darles el caso Dunia. Y deliberamos, ¿por qué? Porque estaba mal tomado. Y entonces la auxiliar me decía, incluso porque está mal tomado en el CAT, yo quiero que los alumnos vean que si está mal tomado, entonces tenemos dificultades incluso en la interpretación. Aprovecho tu pregunta, Nicolás, para responder a lo que en ese entonces del Pata Negra me decía, creo que una de ustedes, y me decía, ¿cómo vamos a calificar esto si todas las láminas han ingresado en la historia? Entonces el análisis es muy simple. Si todas las láminas ingresaron en la historia, no vamos a tener las 3 noas, pero sí vamos a tener las primeras 2 noas, y por lo tanto ahí nos vamos a respaldar. La primera que sale con las 2 noas. Ahora, ustedes me dirán, pero un ratito, hay siempre una A, claro, pero después está dentro del grupo que el niño o la niña ha rechazado, y es una de las primeras que sale. Entonces, tiene 2 noas. Y esa sería la primerísima que ustedes tienen que tomarla como consciente. ¿Se acuerdan que vayan y piensen, les dije? Pues bueno, esta es la respuesta. Nicolás, ¿te respondí? Sí, Listen, gracias. Me queda una última Adelante. pregunta más. En el caso de que descubriésemos mediante este test o uno similar un abuso, yo creo que usted ha debido vivir la experiencia. Hay muchas situaciones familiares de madres que a veces niegan estas situaciones, ¿no? ¿Cómo abordamos si la mamá no quiere ver, dice que si mi hijo ha dejado de hablar o mi hijo se ha vuelto tímido o ha empezado a hacerse en la cama y nosotros descubrimos que es un abuso? Ahí no hay, ¿cuál es tu recomendación en este caso, no? O sea, Nicolás, eso sí me ha pasado. Eso sí, con contundencia me ha pasado. Es generalmente la abuelita, la tía, los que descubren el abuso, y la madre agarra y el padre dice, no,
no ha pasado nada, está inventándose, eso sí hay en múltiples ocasiones me ha pasado. Es que, Nicolás, nosotros también tenemos dos factores que responder como psicólogo. Uno es de que si tú ves de que hay un abuso y no lo denuncias, entonces tú te vuelves cómplice. Por lo tanto, tú tienes que denunciar a la Defensoría que como psicólogo has encontrado estos elementos que respaldarían un abuso de tipo sexual. O sea, ahí nos encontramos con el tema incluso legal. Si tú has descubierto que hay abuso y los papás no quieren enfrentar, tienes que denunciarlo tú. ¿Cómo? Y acá viene la segunda respuesta que te doy. Primero tienes que enfrentar a los papás. Señor, señora, en nuestros test sale esto. Ellos se van a rasgar las vestiduras, pero no importa que se rasguen las vestiduras que quieran. Ahora se les dice a los papás, o ustedes lo enfrentan, esto a nivel legal, o yo voy a tener que denunciarlo porque si no, yo me vuelvo cómplice. Por lo general, Nicolás, los papás se enfrentan. Por lo general, los papás descubren al transgresor y pueden tomar determinado tipo de medidas y son ellos los que denuncian. Ahora, si no son los papás, es la abuela, es la tía la que denuncia. Solamente cuando el menor se ve totalmente desprotegido es cuando el psicólogo denuncia. Pero como verás, la respuesta es mucho más seria, porque acá nos vemos nosotros involucrados en un delito en el que podemos ser cómplices. ¿Fui clara? Sí, Licen, quedó muy claro. Si no se denuncia, vas a tener que denunciar. Por lo tanto, los pasos son, primero, enfrentar al papá y a la mamá con esta realidad. El problema es cuando el papá es el transgresor. Entonces te enfrentas con la mamá y te enfrentas con todo el entorno familiar que ha descubierto un tanto esto. Generalmente, como les digo, son las abuelas o las tías las que descubren y pueden ver con un tanto más de claridad lo que está pasando con el sobrino. Por lo tanto, gracias a Dios, hasta el momento, siempre han sido los familiares los que han puesto sobre el tapete este tipo de situaciones. Pero una sola vez me tocó ir en esa época vía DIRME, ir a DIRME a denunciar el abuso de a una menor, cuya mamá no quería ver de que el padrastro era el abusador, no solamente abusador sexual, sino violador sexual. Y la señora no quería ver, solamente una vez hace muchísimos años. Después, cuando yo les digo, voy a tener que denunciar, entonces ellos se movilizan. Porque el que no denuncien los implica también a ellos como cómplices. Entonces, en cuanto dices, voy a tener que denunciar este hecho, los papás empiezan y se colocan como los principales denunciadores. Gracias, Licen, gracias.
quiero aprovechar este último momento, tal vez es un poco tarde y sobre el final de la materia, pero para hacerle un último pedido, si fuera de alguna manera posible que nosotros tengamos acceso a algún informe bien corregido, digamos, porque ni siquiera, aunque sea en mi caso, no sé si no he revisado y podía revisar, pero no sé qué tan bien lo he hecho a lo largo de todas las correcciones. Tal vez hay mejores maneras de hacerlo y no tenemos como una guía o un modelo que diga, ah, este es un informe de 100, ¿no? De ninguno de los test, me parece. No, imposible, Nicolás, porque los informes son tan personales, pero tu pregunta no es tanto dirigida a mí. Tu pregunta más es dirigida a la práctica. Yo les he dado todos los insumos, tanto en Proyectivas 1 como en Proyectivas 2, desde los formales hasta los insumos de contenido. Es decir, cómo se hace un informe, cómo se comienza, cómo se plantea la panza del informe, que es lo más importante, y cómo se termina un informe. Ahora, ayer estuve revisando algunos trabajos de ustedes y quiero decirles de que no estoy muy contenta tampoco, porque también yo creo que es un límite de la virtualidad, porque cuando yo veo un informe, inmediatamente yo les digo, mira, estás cometiendo este error, este error, este error. Cosa que en la virtualidad no se puede, porque pienso 40,000 cosas cuando estoy corrigiendo el informe, o estoy viendo o estoy leyendo el informe que ayer lo hice. Pienso 40,000 cosas, pero ojo, no estoy con ustedes como para retroalimentarlos directamente. Sin embargo, tu pregunta yo creo que puede ser solventada. No quiero, además, no quiero que tengan, aparte de todo el material que les he dado para que ustedes descubran, no quiero que ustedes vean un informe, por ejemplo, mío, donde la tendencia es copiar. Ah, mira, acá está estito, entonces yo le pongo lo otrito. No, porque cada informe depende, como siempre lo he dicho, de la persona que hace el informe. Su estilo, su forma, ¿no? Ahora, yo te traspaso la posta, Nicolás, al ayudante. Nunca te va a dar un informe hecho y derecho, pero sí el ayudante puede agarrar y decir, los errores que tú tienes que corregir, Nicolás, son estos. Y me gustaría que lo hagas. Nicolás, me gustaría que tenemos una muy buena ayudante, está muy bien preparada y me gustaría que preguntes a ella cuáles son los principales errores que tú tienes que enmendar. Gracias, Lisen. Quiero cerrar mi interrupción y mi participación haciéndole recuerdo, no sé si se me ha pasado, a mí del grupo que nos tenía que pasar el contacto de este señor que vende los test proyectivos para nosotros poder adquirir algunas Ay, herramientas. perfecto. Perfecto, sí. Se llama David Osa y en este momento lo estoy haciendo. Mañana vamos a tener también nuestra clase de proyectivas y nos vamos a abocar más a las tareas que ustedes, digamos, de que puedan tener una dificultad en ellas. Además, quiero hablar un poquito sobre el TAP, porque aún
no todos lo hagan, todos tienen que conocer lo que es el TAP. Ahí justamente ya les estoy mandando el nombre de David Osa. Ya lo tienen ahí en el chat. Persona que trae todas las pruebas que nosotros utilizamos. Ahí está, Nicolás, ya les mandé en este minuto. Gracias, Lice. Bueno, chicos, mañana nos vemos. Vamos a hablar del TAP. Que me interesa hablar del TAP antes de que, porque ya la próxima semana ya no vamos a tener esta clase de videoconferencia. Por lo tanto, sí vamos a hablar también del CAT-S, pero sobre todo vamos a hablar del TAP. Tengan ustedes muy buenas tardes, gracias por asistir y hasta mañana.